a esta pantalla de tal manera que todos puedan observar, todos, ¿sí? Y tomar nota y poner el máximo de atención porque esto complementa la clase de gametogénesis que vimos la semana pasada y complementa también la clase que viene de fecundación, porque es importante entender, ¿cierto? Ahora, también tiene relación directa con el desarrollo de la guía, porque en la guía aparece un par de preguntas en donde ustedes tienen que saber reconocer, diferenciar, analizar los componentes que tienen las estructuras, por ejemplo, del ovario, como son los folículos, y también saber distinguir cuándo va a ser un folículo primario, secundario, primordial, maduro, por ejemplo. Y vamos a estudiar también el testículo para conocer sus partes y verificar la ocurrencia de la estrogenia. ¿Sí? Verificarlo, o sea, lo vamos a ver. No es una película, son muestras histológicas, pero uno a partir de la muestra puede hacer un relato coherente, explicativo de por qué se ve lo que se ve. ¿De acuerdo? Ya, entonces, como está aquí proyectándose una imagen que es de ovario, les voy a decir que eso que aparece ahí en el corte ya todos ven, porque primera cosa que dije, acercarse, y acercarse significa disminuir la distancia entre dos puntos, la pantalla y ustedes, a menos que tengan vista de águila, ¿cierto? Ya, entonces, aquí tenemos la proyección del ovario. El ovario es la gónada femenina, sin embargo, este ovario es de rata. Vamos a ocupar la proyección de este ovario de rata porque aparecen prácticamente todos los componentes que he de explicar, ¿no? Entonces, el ovario tiene la característica de poseer dos porciones, una corteza y una médula, ¿sí? Los eventos foliculares, el desarrollo de los folículos, todo es una serie de eventos que transcurren en la corteza. En la médula, en cambio, hay vasos sanguíneos, hay un tejido conectivo, ¿cierto? Que no ocurre mayor cosa, más que la mantención de esta gónada. Pero los cambios cíclicos ocurren en la corteza. Este corte tiene muchos folículos en distinto grado de desarrollo. Estas esferitas que vemos acá, estas pelotitas, son entonces folículos. ¿Sí? Si los folículos están en la corteza, entonces quiere decir que este corte, como veo folículos aquí en la periferia, aquí en el centro, quiero decir entonces que este corte pasa por la corteza nada más. Aquí no vemos, en esta imagen al menos no vemos médula. ¿Sí? Cuando decimos un corte estamos hablando de una lonja de tejido de 8-10 micrómetros de espesor, por lo tanto es muy chiquito, ¿sí? Es una rebanada muy estrecha. Bueno, en este caso ha pasado por la región de la corteza, por eso podemos ver folículos, 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 ¿sí? Ahora, es un ovario de rata, como dije, no es humano. Bien, ¿qué rodea al ovario? Lo rodea un epitelio cúbico simple. Bueno, aquí tienen que creerme, nada más ven un borde ahí, un margen, pero no podemos distinguir, excepto pequeñas pelotitas moraditas que son los núcleos esféricos de células cúbicas. Haré un aumento del epitelio para que me crean.
Ahí ven. ¿Se nota o no? Sí. Células cúbicas. Eso forma el epitelio que reviste, ¿cierto?, el ovario. Ya, me voy a quedar estacionado aquí para mostrarle lo que les dije en clase, para que digan, no estaba engrupiendo. Era verdad. En el ovario de una mujer existen en latencia miles de estructuras esféricas pequeñitas llamadas folículos primordiales. Este es un folículo primordial, ese es un folículo primordial, primordial. ¿Sí? Centrémonos en este de aquí. ¿Qué se observa acá? ¿Qué es lo que se está observando? ¿Ven estos núcleos medio alargados, así, medios elípticos? Sí. Ya. Estos núcleos están teñidos con hematoxilina, que es un colorante básico que se adhiere a lo ácido. Un colorante básico tiene carga positiva, lo ácido tiene carga negativa. Entonces, por atracción de carga, de polaridad, se une colorante con sustrato, podríamos llamar, y se tiñen los núcleos. Como en un núcleo la cantidad de ácido nucleico es alta, ADN, ARN, se tiñe intensamente de azul morado. ¿Sí? El otro colorante utilizado acá es la eosina. Y la eosina tiñe la matriz extracelular, lo que está por fuera de la célula. Y bueno, los citoplasmas también se tiñirían rosado, pero cuando uno ve células ve núcleos. Y según la forma de los núcleos, infiere la forma de la célula total, ¿sí? Porque los núcleos no son tan claros, digamos los citoplasmas. Bien, aquí entonces un folículo primordial estaría constituido por células foliculares aplanadas que rodean el folículo y son nada más una capa de células planas, foliculares planas. E inmediatamente al interior de este folículo hay un ovocito tipo 1, detenido en profase de la meiosis 1. Este sería el ovocito 1, perfectamente esférico. Este sería el citoplasma y esta burbuja media blanca aquí, redonda también, central, el núcleo. Esa es la carioteca. ¿Cuál es la granulosa? Todavía no la vemos acá. Ya llegaremos. Aquí no hay granulosa. ¿Ya? Sigan mi dedo índice. ¿Qué estoy señalando ahí? Citoplasma. Citoplasma, que también uno le puede llamar ooplasma, porque es el citoplasma del ovocito. Luego aquí está la carioteca y por lo tanto esto es el núcleo. Y eso que está dentro, grumoso, oscuro y que deja lagunas blancas, sin nada, solo nucleoplasma. ¿Qué es esto que está ahí? ¿Qué debiera haber en el núcleo? ADN ya, pero cromatina. ¿Cómo está esa cromatina? ¿Dispersa o formando grumos? Formando grumos. Estos son cromosomas. Todo lo que está aquí son cromosomas. La cromatina está formando parte de los cromosomas, por eso que aquí está blanquito, ahí no se ve cromatina. Porque la cromatina está condensada en los cromosomas. Bueno, si ustedes ponen más atención, y estos son cromosomas, y lo relacionamos con la secuencia de dibujitos que vimos en clase, esta célula está en diploteno. Los cromosomas ya hicieron crossover y ahora se están separando y se ven los quiasmas. Si yo aumentar esto mucho más, podría notar a lo mejor algún quiasma ahí, pero ahí están todos apelotonados. Esa es la última fase de la fase 1, ¿no? De la profase 1, la penúltima fase. ¿Cuál es la última? Diacinesis. ¿Cómo se llama?
Y ya casi separados del todo. Y otro profe, ¿qué es eso amarillo que está ahí? ¿Amarillo eso? Sí. Sí, a todos les distrae eso. Eso es basura, ¿no? Una mancha, un resto de una sal colorada. ¿Ya? Como ese de ahí. Pregunta: ¿qué tiene un folículo primordial? Una capa de células foliculares planas y el ovocito 1 en diploteno. Bueno, este ovocito va a estar en diploteno en todos los folículos. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo cambia a ovocito 2? Cuando previo a la ovulación y se está ovulando, por influencia de la LH. Ya, todo lo demás que está aquí en medio se llama estroma del ovario, estroma, como el estroma del cloroplasto, ¿no? Pero acá estroma ovario. Ya, ese folículo primordial. Pasemos ahora a un folículo primario. Aquí hay uno primario, fíjense. Ese que está ahí enfocado en primer plano, ese es un folículo primario. Característica distintiva con el primordial. El ovocito ha crecido. El ovocito es más grande. Fíjense, todo este es el ovocito. ¿Qué veo aquí? ¿Qué sería esto? El citoplasma nada más. El corte no pasó por el núcleo, pasó entre la membrana y el núcleo. Por lo tanto, solo aparece el citoplasma. ¿Sí? Y estas granulaciones son vitelo. Eso es material nutritivo que acumula el futuro óvulo. ¿Lo que puedes vender es el saco vitelino? Claro, lo que estaría en el saco vitelino. Aunque esto es de rata, hay poco vitelo si lo comparamos con un huevo de rana, un embrión de rana, pero vamos a ver eso también. Ahora, ¿qué pasó con las células foliculares planas? Se volvieron cúbicas. Y aquí fíjense, este es primario también, ese es primario. Una capa de células cúbicas. Y aquí ya hay dos capas de células, 2 a 3 capas, 1, 2, 3 capas de células cúbicas. El folículo primario puede ser de monocapa o multicapa. ¿Sí? Menos células foliculares, más células foliculares. ¿Cómo ya sé que es primario? Porque son células cúbicas, foliculares cúbicas. Y esto ya significa que este folículo despertó. Este empezó a desarrollarse. Salió de la latencia en la que puede estar el primordial hasta 50 años en latencia. Y nunca a despertar. Profe, ¿de qué depende que sea monocapa o multicapa? Solo del estado de desarrollo. Yo puedo decir, este es más nuevo que este. Este ya más envejecido. Y el que tenga más capa, más viejo todavía, más desarrollado. ¿Ya? ¿Y por qué salió ese estado de latencia del folículo primordial? Buena pregunta. Salen del estado de latencia todos los ciclos foliculares, una veintena o 30, pero por razones innatas, inherentes al ovario. Es decir, cuando un folículo de estos, el primordial, se convierte en primario, empieza a crecer. Tú ves cómo va aumentando, ¿sí? Cuando alcanza 4 milímetros de diámetro, ya desarrolla receptores para la FSH, la hormona folículo estimulante. Y después el desarrollo posterior a los 4 milímetros, adelante, ya depende de la estimulación de esa hormona, que se llama precisamente hormona folículo estimulante, que estimula los folículos. Pero el crecimiento desde ese estado de latencia hasta los 4 primeros milímetros es un crecimiento innato. ¿Sí? Y luego otro profe, que la más que cuando estaba más como alejada, como que se agrupaban los folículos, como por ejemplo los folículos primarios están como agrupados hasta un lado, los folículos primordiales hasta un lado, entonces están como... Eso puede ser algo azaroso nada más. ¿Sí? Sí. Pero ahí, por ejemplo. Ahí, sí. Ahí se ve que están como todos los grandes como aquí al centro. Sí, lo que pasa es que si uno quiere encontrar folículos primordiales, tiene que irse bajo el epitelio del ovario. O sea, bien periférico en la corteza vamos a encontrar especialmente primordiales. ¿Sí? Un poquito más adentro, primario.
más adentro. Por eso a veces Sí. me refería. Ya, ok. Pero pudiera ser azaroso también, ¿sí? Ya. Y bueno, el folículo va creciendo más hacia el interior de la corteza, pero ya cuando son muy grandes igual alcanzan a la corteza y al epitelio para poder reventar, ¿sí? Ya, ese sería entonces... ¿Qué nombre tiene ese folículo? Primario. Primordial. Primario. ¿Ese qué? Y ese primario también, porque tiene células cúbicas. Aunque es chico, pero es primario. Pero más grande que ese. Ya, pasemos al secundario. El secundario es... a ver, lo busco acá primero. Ya, aquí hay un folículo secundario. ¿Qué diferencia tiene con el resto? ¿Con el primario que vimos antes? Tiene más capas. Primero, tiene muchas más capas, ¿cierto? Muchas células foliculares. Estas se van multiplicando por mitosis, por eso proliferan tanto. Pero entre las células foliculares se empiezan a formar cavidades llenas de líquido folicular. Estas cavidades coalescen, se juntan formando un solo antro, pero aquí son varios antros primero, múltiples antros. Ya apareciendo uno o dos antros pequeñitos es secundario. ¿Sí? Y ya como es secundario también se pueden reconocer las envolturas que lo van a separar del estroma ovárico. Y esas envolturas se llaman tecas. Teca interna, teca externa. La teca interna es más celular y vascular. La teca externa es más fibrosa. ¿Ya? Vascular, celular, interna, fibrosa, externa. ¿Qué eran las tecas? Las tecas son capas de tejido conectivo que envuelven al folículo y lo separan del estroma. Ya, hay una cosa interesante. Pero la otra cosa, las células que lo envuelven ya no son cúbicas. Son poliédricas. Ya. Algo que quiero mostrarles acá. Que me lo salté, pero por razones de emocionales. La capa interna es ¿qué cosa? La externa es fibrosa y externa. Celular y vascular. ¿Cómo? Celular y vascular. Ya, aquí estamos. Esto es lo que quería mostrar. Aquí hay un folículo. ¿Este es primario o secundario? Pregunto no, respondan en voz alta. ¿Es primario o secundario? Este de aquí. Secundario. ¿Por qué? Porque tiene cavidades. Indique una cavidad. Esta, por ejemplo. No. No. ¿Ah? A ver, muéstralo usted. Es así. Esta sí. ¿Qué indicó usted? Indicó el espacio entre el ovocito 1, corte que pasó por el citoplasma, y esta línea que quería mostrarles, que también aparece aquí, que es la zona pelúcida. La profesora va a hablar de la zona pelúcida cuando hable de fecundación. Entonces la zona pelúcida se empieza a desarrollar en el folículo secundario. Primario. O sea, En el primario ya se ve muy bien. en el primario. Y después se mantiene, por supuesto. ¿Sí? En el primordial no se nota, pero aquí ya en el primario se nota una zona pelúcida muy marcada, gruesa, y que es una barrera para que el espermatozoide atraviese y pueda fecundar. ¿Sí? Ya, entonces tenemos zona pelúcida, que me la había saltado. Esa, ¿sí? Entonces este es el espacio entre la zona pelúcida y el ovocito 1 que se retrajo por la deshidratación de la muestra, quedó este vacío. Eso no existe en verdad. Y si llega a existir es minúsculo. Podría ser como ahí.
¿sí? Ah, ya. Minúsculo. Y si existe también, sería entre el ovocito y la zona pelúcida, y se llama espacio perivitelino. Perivitelino. También la profesora lo va a nombrar, ¿cierto? Espacio perivitelino. Aquí lo podríamos señalar ahí, como ese espacio ahí, entre el ovocito y la zona pelúcida, pero no así tamaño como este. Ya, y lo otro que quiero que vean, esta línea que existe ahí, entre las células foliculares y la teca interna, esa que está ahí, es la membrana basal. ¿Y quiénes tienen membrana basal? De lo que ustedes ya conocen, los epitelios. Por lo tanto, toda esta capa de células foliculares se puede considerar un epitelio. Un epitelio cúbico estratificado. ¿Sí? Así se clasifica este epitelio. Membrana basal, y de la membrana basal hacia afuera las tecas, interna, externa. Y en el Lachmann está al revés, ¿cierto? Hay un error ahí que en el libro, digamos, ¿sí? Para que lo... Entonces la membrana basal está entre las células. ¿Ah? La membrana basal está entre las células y... Foliculares y las tecas. Ya. Ya, eso es importante. Y el tercer folículo, o folículo maduro, voy a buscar aquí con lupa, fíjense. Aquí hay un folículo maduro. Ese es el antro. Enorme, ¿cierto? Si yo lo sigo, así grande. Y estas son las células foliculares, y aquí están las tecas, y aquí está el antro gigante. ¿Sí? Células foliculares. Profe, ¿Sí? ¿me podría quitar un poquito de eso? Para verlo? No puedo porque estoy con lupa. Aquí hay otro un poquito más chico. Ahí se ve el corte por el citoplasma del ovocito 1. Las células que rodean inmediatamente al ovocito 1 y que luego ya se da 2 cuando se ovule, van a formar la corona radiada, estas aquí que rodean inmediatamente al ovocito 1. ¿Ya? Y células de la granulosa, estas. Ahí se responden. Las que están aquí alrededor, esas de ahí. ¿Ya? ¿Y ahí dónde está la zona pelúcida? Ahí. Aquí debiera estar. Debiera estar. No se ve. Por eso estaba preguntando. Pero ahí se nota algo, esa línea ahí. Pero acá se nota bien, pues ahí. Sí. ¿Cuál sería un cuerpo vital? No, no se ve acá. No. Podría verse, pero no se ve. Hay una fotografía muy linda en donde aparece. Ya, ¿dudas sobre esto? Profe, ¿cómo se llaman las células que rodeaban inmediatamente? Corona radiada. De la corona radiada. Muchas gracias. Ya. Ese es el ovario. Después, ¿qué vendría? Cuando el folículo revienta, el día 14 del ciclo, entonces se convertirá en cuerpo lúteo. ¿Sí? Y el cuerpo lúteo es que las células foliculares que se quedaron en el ovario sufren una metamorfosis y se convierten en células lúteas, que producen principalmente progesterona y estrógeno también. Ya, y ahora vamos a ver el testículo. El testículo... Este testículo lo donó el profesor... Pero no era después. Ya, aquí está. Primero, lo que se ve aquí, a grandes rasgos, fíjense muy bien, voy a hacer el recorrido. Esto que está ahí, ese conducto es el epidídimo. ¿Cómo se podría reconocer el epidídimo? Porque es un conducto retorcido sobre el testículo por el epitelio, ¿verdad? Pero aquí el epitelio quedan vestigios del epitelio. Esta muestra fue maltratada, así como un verdadero golpe bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es que está destruido, no conserva la integridad. ¿Sí? Ya, pero este sería el epidídimo.
por donde los espermatozoides van a pasar, a transitar, y en el epidídimo los espermatozoides van a madurar. Que no significa lo mismo que madurar, sinónimo de meiosis. Ya. Luego yo, del epidídimo que está por sobre el testículo, avanzo un poco hacia el interior y me voy a encontrar con esta capa bastante gruesa de tejido conectivo denso, fibrocompacto de haces paralelos laminar. Así se le llama el nombre. Tejido fibrocompacto. ¿Es donde se encuentra? De haces paralelos laminar. Todo esto rosado que lo tiñe la eosina perfectamente es colágeno. Colágeno, pero varias láminas de colágeno. Y esto en conjunto, todo esto que rodea el testículo se llama túnica albuginea. Esta es la famosa túnica albuginea, que envuelve al testículo y lo protege. Y tiene función mecánica, pero vemos igual que le atraviesan vasos sanguíneos aquí, ¿no? Está vascularizado. E inmediatamente después de la túnica albuginea ya empezamos a ver los túbulos seminíferos, que están más al interior. Entonces, estos que están ahí son túbulos seminíferos. Túbulo seminífero, si lo comparamos con el kiwi, ¿qué corte sería ese? Se ve bastante esférico, redondito. Este es un corte transversal. Pero acá miren, el mismo túbulo seminífero, el mismo de este. Pero aquí hace como elíptico. Podría ser oblicuo, ¿no? Este también como entre oblicuo y longitudinal porque es más alargado todavía. Pero es el mismo túbulo. Estos túbulos seminíferos se llaman túbulos seminíferos contorneados. Y dentro del testículo hay muchos. Dentro de cada lóbulo testicular hay de 1 a 4 túbulos contorneados como estos. Como horquillas, en formas de horquillas, como el asa de Helve del riñón. Acá son horquillas también de túbulos seminíferos contorneados. Y aquí ocurre la espermatogénesis. Por lo tanto, ¿qué vemos en un corte de testículo? Vemos entonces túbulos cortados en todas las direcciones, en todos los sentidos. Transversales, longitudinales, oblicuos. Luego, si yo hago una diferencia, ¿qué distingo dentro del lóbulo testicular? ¿Qué distingo dentro del lóbulo testicular? 3 compartimientos. Este que sería el compartimiento tubular. Cada túbulo es el compartimiento tubular. Y aquí ocurre la espermatogénesis. Entre túbulo y túbulo distingo el segundo compartimiento, que es el intersticial. Aquí, en estos espacios que quedan, en las uniones entre túbulo y túbulo, hay compartimiento intersticial. ¿Qué células se quedan ahí? Las intersticiales, las células de Leydig. ¿Ya? ¿Y qué producen estas células de Leydig? Testosterona. Aquí hay de Leydig. Esa, por lo menos con claridad. Ese grupito ahí. ¿Ya? Se ve con el citoplasma algo más rojizo, puesto que acumula los gránulos de secreción, que es la testosterona. Aquí. Y el tercer compartimento es esta línea rosadita que rodea cada túbulo seminífero. Y ese se llama compartimiento peritubular, que protege a cada túbulo seminífero con células mioepiteliales, entre célula muscular lisa y epitelial plana, esa célula la que rodea. Ya. Pasamos al siguiente aumento para estudiar el epitelio y sus componentes. Por lo menos lo que podamos alcanzar a ver, ¿sí? El tubular. ¿Va quedando claro, sí o no? No. Cuando se tardan en responder, no, nada de claro. Ya.
Ya, ahí se ve más o menos claro. Compartimiento, Intersticial. ese de ahí. Esa nada más, ese o ese de ahí. El peritubular. Bien. Y hacia adentro, entonces, células que están en distintos estados del desarrollo. Estas células están haciendo la espermatogénesis. De aquí hacia el lumen. Este es el lumen. Estas células no tienen nada que hacer acá. Y también están todas desintegradas, todas revueltas. Pero, ¿qué podemos utilizar como referente? Dos cosas. El compartimiento peritubular. Aquellos núcleos que ustedes observen inmediatamente por encima del compartimiento peritubular van a ser células llamadas espermatogonios. Estoy mirando ese túbulo seminífero, compartimiento peritubular, veo un núcleo, otro núcleo, estos son espermatogonios. ¿Sí? También espermatogonio. 1, 2, 3, 4, 5. Los que están más apegados al compartimiento peritubular. Los espermatogonios se van a convertir en espermatocitos 1. Señalo espermatocitos 1 por encima. Espermatogonios por arriba de ellos hacia el lumen. Ese grande, ese grande, ese grande, este grande acá. Espermatocitos tipo 1. Grandotes. Ese de ahí. Con toda seguridad. Son núcleos más grandes puesto que el material está duplicado. 4C. Diploide doble. O sea, tiene cromatina para formar 92 cromosomas. O 92 cromátidas en total. Ya. Aquí ya se desordena el tema. Porque luego yo si analizo células por encima, aquellos núcleos que si yo los uno, que sean dos, que yo los uno como S y S, y me hacen más o menos el tamaño de S, entonces yo puedo decir, esos son núcleos de espermatocitos secundarios. Fíjense, yo junto S con S y me da más o menos el diámetro de S, más grande. ¿Ya? Espermatocitos tipo 2. ¿Ya? Y si ahora veo células más pequeñas que estas, núcleos más pequeños son espermátidas. Y aquí yo veo núcleos más pequeñitos. Ese de ahí, ese de aquí, ese de aquí. Son espermátidas. Este epitelio está desintegrado, pero tengo que rearmarlo, ¿de acuerdo? Espermátidas. Ya pues. Y aquí mire, esas son espermátidas también. Núcleos pequeñitos. Y se están alargando porque van a empezar a formar la cabeza de los espermatozoides. Aquí. ¿Ya? Y aquí hay una cabeza de un espermatozoide y ahí hay un flagelo. Aquí hay un flagelo. Aquí hay una cabeza y un flagelo que está creciendo hacia allá. Entonces ya hay espermiogénesis. Por lo tanto, tenemos que desde el espermatogonio pasa a espermatocitos 1. Y esa es la célula que hace meiosis, o sea, entre espermatocito 1, S, y espermatocito 2, ahí ocurrió la primera meiosis. Y entre espermatocito 2 y las espermátidas ha ocurrido la segunda meiosis. Y entre las espermátidas y los espermatozoides ha ocurrido la espermiogénesis. Entonces ahí estamos poniendo en evidencia, ¿sí? Y lo otro es que entre medio de estas células, entre medio de este epitelio, hay unas células llamadas sustentaculares o células de Sertoli. Y aquí vamos a encontrar, aquí hay una célula sustentacular, ese es el núcleo de una. Se ve un núcleo más o menos irregular, por eso se tiñe de ese color, violeta, morado, y adentro un puntito oscuro que es el nucleolo. Aquellos núcleos que vean con un nucleolo es el núcleo de una célula sustentacular o de Sertoli. Y esta célula es capaz de dividir a este epitelio germinal en dos compartimientos. Un compartimiento basal, en donde encontramos los espermatogonios, y un compartimiento adluminal, ad con T, que es
en donde están las células ya diferenciándose, haciendo espermatogénesis. Las células sustentaculares o de Sertoli, más el compartimiento peritubular, constituyen la barrera hematotesticular. Se encargan estos dos compartimientos, el peritubular y las células sustentaculares, de mantener separados a nuestro sistema inmune de nuestra espermatogénesis. ¿Barrera qué era? Barrera hematotesticular. ¿Por qué? Porque si la sangre entra en contacto con estas células, se genera o se desencadena una respuesta autoinmune y nuestros propios anticuerpos atacan a los espermatozoides provocando infertilidad. Ya, eso es lo que les puedo informar. Es un relato de la muestra. ¿Preguntas? Porque ahora afanados en la guía, con todo el ánimo para responder. Hay cosas que pueden dejar para la casa, ustedes lo pueden hacer, los cuadros comparativos entre mitosis y meiosis, ciencia media. ¿Sí? Pero hay unas preguntas de meiosis, de aplicación, que eso puede hacer que se apliquen más. ¿Cuál es la función de las células mioepiteliales? Las células mioepiteliales, la función que tienen es delimitar cada túbulo seminífero, delimitarlo y proteger al túbulo seminífero y servir como una barrera para que se mantenga a raya el sistema sanguíneo de lo que está ocurriendo aquí, de la espermatogénesis. La fabricación de espermatozoides en el hombre es un proceso clandestino. El resto del cuerpo no se tiene que enterar, porque comienza en la pubertad, cuando ya el sistema inmune está establecido. Ya los linfocitos saben reconocer todas nuestras células propias, y que ahora a los 12, 14 años aparezca un espermatozoide como un alienígena, es una célula que hay que atacar, porque se confunde con un parásito, con un microbio. ¿Sí? Entonces, eso es bastante interesante. Lo otro, ¿dónde ocurre este fenómeno? ¿En qué condiciones ambientales? 2 grados menos que 37, o sea, en la cavidad, en el escroto, que está eso fuera de la cavidad abdominal. Entonces, 2 grados más bajo de temperatura tienen los testículos para que este proceso pueda ocurrir. Si ocurre a 37, ya todos los espermatozoides son fallidos, infértiles, con defectos. ¿Tiene un pH especial también? No, el pH es el neutro. Sí. Luego ya los espermatozoides salen con un pH alcalino, aporte de las glándulas anexas, ¿no? Para combatir el pH vaginal, que es ácido. Porque ese cambio de pH provoca la muerte de la mitad de los espermatozoides eyaculados. Eso. Ya, a restablecerse los grupos y a todos.